557-4777. You only see what people want you to see. Muy buena tarde, amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV y de este programa Sus Derechos. Nuevamente con ustedes en este espacio de carácter informativo y académico con temas de vital importancia para que si usted en algún momento necesita hacer valer sus derechos, pues pueda tener como marco de referencia. Les recordamos que nos pueden llamar a las líneas números telefónicos, líneas que aparecen en pantalla y números celulares, que también nos pueden seguir vía Twitter a susderechos@yahoo.es o dejarnos también información en esta misma dirección de correo electrónico. También les informamos que antes de finalizar el programa y por anuncio pues previo que les hagamos, se abre la línea de participación para que usted, si lo considera, nos llame y haga una pregunta referente al tema del día para nosotros, con mucho gusto poder absolverla si el tiempo nos lo permite o nos separa la cita. Les recordamos también que este programa se retransmite de martes a sábado de 11 a 11:30 de la mañana y el domingo a las 10 de la noche. Pero también es preciso decirles que como ese es en retransmisión, quiere decir que si usted va a hacer llamada, pues no nos va a encontrar allí, pues aquí al aire no le vamos a poder responder, entonces nos llaman a los números que aparecen en pantalla, los de la oficina o a los números celulares y separamos la cita. Doctor Mauricio, muy buena tarde, le doy la bienvenida a este conversatorio y bueno, lo dejo allí para que usted continúe dándonos como un pequeño resumen de lo que fue el programa, el anterior conversatorio. Buena tarde. Buena tarde, doctora Aidaluz, a usted y a toda la teleaudiencia. Este es nuestro 12º programa. Sí. Hemos venido tratando el tema de seguridad social de manera integral, pero antes de hacer una génesis respecto a lo que hemos abordado en el programa de mayo 14, porque la semana pasada recordarán que por ser día festivo no hay emisión de este programa, quiero nuevamente hacer un llamado a aquellas personas que hayan observado al padre de nuestro amigo y colega, el señor Gustavo Patiño Vázquez, quien continúa desaparecido. Ya van más de 45 días de transcurrido desde el momento en que sus familiares lo vieron por última vez en el municipio de Cartago y no se tienen noticias algunas de él. Por si alguna persona escucha el nombre o le es familiar este nombre, le reiteramos que puede ponerse en contacto directamente con el número celular 314-654-7696. Bueno, después de hacer esta pequeña reseña, doctora Aidaluz, en el tema abordado en el programa número 11 de sus derechos, nosotros hicimos una mención ya agotando el tema de seguridad social integral respecto al sistema de riesgos profesionales, y en él abordamos acerca de qué tipo de legislación abarca este tipo de contingencias, qué tipo de incapacidades se pueden generar, qué digámosle, rangos existen dentro del sistema de seguridad social, sí, o a través del sistema de riesgos profesionales. Usted hizo una clasificación y se habló de unos porcentajes en los cuales obviamente tiene que hacer la cotización directamente el empleador, porque es este quien selecciona la ARP
que va a cubrir esas contingencias que puedan derivarse en el desarrollo de actividades laborales. También hicimos mención de cómo podríamos diferenciar de un accidente de riesgo común o un accidente laboral, y ahora abordaremos los 3 tipos de incapacidades que se pueden presentar en este tipo de sistema de riesgos profesionales. Para eso, doctora, sería bueno precisar que la ley prevé que existen unas incapacidades temporales y otras definitivas, y obviamente pues si el suceso es demasiado complicado o complejo para el trabajador, por ende sería que sea pensionado por invalidez. Entonces, doctora, sería bueno que abordáramos el tema estableciendo el tipo de incapacidad después de este pequeño recuento que hemos hecho en cuanto a los riesgos profesionales, recordándoles que este tema es muy interesante para empleadores y también para los trabajadores, aquellos que en estos momentos nos pueden observar en vivo y en directo por la señal que emite Global TV Comunicaciones, respecto a que si tienen una contingencia, pues, saber exactamente cuál va a ser el valor que van a recibir por estas incapacidades. Entonces, doctora, le concedo el uso de la palabra para que a nuestros televidentes los ilustre respecto a esas incapacidades. Muchas gracias, doctor Mauricio. Como usted bien lo señaló, en el sistema de riesgos profesionales, al igual que en el sistema de fondo de pensiones por riesgo común, también se dan un tipo de incapacidades. Entonces hablamos de las incapacidades temporales, y una incapacidad temporal es cuando yo, por ocasión de un accidente de trabajo, como consecuencia de una enfermedad profesional, me incapacito. Entonces la administradora de riesgos profesionales me expide la incapacidad, la cual es cubierta al 100% a partir del día siguiente a la expedición pues de la incapacidad. Y como le mencionamos en el conversatorio pasado, es muy importante reportar el accidente de trabajo, porque si no, entonces a mí no me van a expedir la incapacidad por riesgo profesional, sino como una enfermedad común, y tiene otros porcentajes que ya también lo mencionamos. Entonces, cuando a mí me dan esta incapacidad por la enfermedad profesional o producto del accidente de trabajo, me la pueden dar hasta por 180 días, o sea, de una no me la dan por 180 días, aclaro. Me despiden una incapacidad por 30 días y puede haber prórrogas de esa misma incapacidad, porque lo que se propende es que yo me rehabilite y me vuelva a reincorporar a esa actividad para la cual yo estoy capacitado dentro de mi trabajo, dentro de mi empresa. Entonces me la expiden y puede ir hasta 180 días. Pero hay situaciones en las que el médico tratante valora y dice, esta persona de pronto por ahora se le puede extender la incapacidad, y hay la probabilidad que se rehabilite y vuelva a desempeñarse ocupacionalmente. Entonces le pueden hacer una prórroga de hasta 180 días más, es decir, que esa persona podría estar incapacitada hasta un año. Pero ¿qué sucede? Si superados esos 180 días de prórroga, esta persona no se rehabilita y el médico constata que realmente, por más que le vaya a expedir incapacidades, no se va a poder volver a reincorporar. Doctor Mauricio, explíquenos usted qué procedimiento entonces se tendría que hacer si ya superada esta prórroga el médico me dice, no, aquí ya no hay posibilidad de rehabilitación. Comentémosle a la teleaudiencia qué se podría hacer allí. Muy interesante su pregunta, doctora Aidaluz, respecto a este primer paso que se puede generar, o hecho que se puede generar, o contingencia que se puede generar en una persona que, como usted lo ha detallado, en los primeros 180 días no se recupera del accidente que haya sufrido como ni tal, en la prórroga. Ni en la prórroga. Entonces, ¿qué podría optarse ahí para que pueda tener posibilidades de saber exactamente qué porcentaje de capacidad laboral ha perdido? Tendría que hacerse primero una valoración previa orden que emita pues, la ARP a la cual se encuentra afiliado, la cual se surte a través de la misma EPS, y con la historia clínica será la Junta la que determinará qué porcentaje de disminución tiene, porque aquí habría que diferenciar algo. Estamos haciendo única y exclusivamente referencia qué podría suceder, es decir, él puede recurrir a esa valoración ante la Junta Médica para que establezca un porcentaje de la pérdida de esa capacidad que tenga, porque lo otro, si ya dentro de las valoraciones y más adelante, pues obviamente se superan los rangos establecidos por la ley, pues obviamente tendría que ya hablarse de una pensión de invalidez. Pero si él superado los 360 días, podría optar a que se ha valorado previamente, porque la disminución de su capacidad, y habría que abrir aquí
espacio para explicar que si esa incapacidad va entre el 5% y casi el 49%, pues tendría un lugar a una indemnización y no a ser pensionado por invalidez. Entonces hay que ser precisos y certeros en eso. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que esos 360 días no se puede recuperar, hay que procurar que se efectúe una valoración para saber en qué estado se encuentra. Es decir, sí, doctor, yo quiero hacer aquí una acotación. De pronto, pues es válido decirlo, también la misma administradora puede hacer la calificación en primera instancia, lo hace la Junta, la misma administradora. Y lo que usted menciona es cierto, si ya superado se hace el procedimiento, pero sin la calificación no se puede, eso es vital, ¿cierto? Entonces, usted mencionaba que si le daban una calificación entre el 5, pero inferior al 50%, podía ser sujeto esa persona de una indemnización. Y es cierto, porque allí entonces, como usted me estaba preguntando de los tipos de incapacidades, entonces yo le voy a responder a esa pregunta inicial, y es cierto, entonces aquí ya no hablaríamos de una incapacidad permanente hasta los 360 días máximos, sino que ya hablaríamos de una, de una incapacidad parcial, sino de una incapacidad ya permanente parcial, porque hay permanente ya definitiva y hay parcial. Entonces allí sí se configuraría si cuando me mandan a calificar no supera el 50%, pero sí es superior al 5%, porque puede que mi pérdida me dé un 2 o un 3%, ahí no tendría lugar a cobrar una indemnización. Sí, entonces, porque las secuelas, y perdone que le interrumpa, sí, doctora, las secuelas de esa enfermedad profesional o de ese accidente como tal no le afectan el mínimo vital, es decir, su movilidad, su capacidad y sus ingresos con el mínimo vital, porque él puede reubicarse en la empresa y seguir trabajando. O sea, no es obstáculo esa pérdida, no, es lo que ocurre. Es lo que ocurre normalmente. Sí, entonces en estos casos le darían pues la indemnización, y esa indemnización tampoco podría estar ni por debajo de los 2 salarios de que cotiza pues ese trabajador, ni tampoco podrá ser superior a 20 veces pues lo que esta persona está devengando. Pero que si esta persona supera, o sea, en la calificación ya no le dan un 49, un 38, un 6, o sea, ya es superior, es igual o superior al 50%, pues ya podrá ostentar iniciar el trámite, pues, y si cumple con los requisitos, pues, de la fidelidad con el sistema, que ya lo mencionamos también en el conversatorio anterior, ya podrá pedir una pensión por invalidez, ¿sí? Claro, esa fidelidad que usted ha hecho referencia sería un valor agregado indispensable, porque son condiciones sine qua non, o sea, tienen que existir tanto la una como la otra. Es decir, no me puedo incapacitar fácilmente o por derivado de una actividad que desarrollo profesional o laboralmente sin tener la fidelidad del sistema, porque obviamente recuerden, amigos televidentes, que hemos hecho mención que el Sistema General de Seguridad Social, de manera integral, uno de los principales elementos es la fidelidad en cuanto a los aportes, y aquí hay que hacer claridad respecto a eso, ¿no? Porque se han dado casos en los cuales el empleador ha omitido efectuar los pagos a la ARP, y ahí tendría unas consecuencias de índole directamente al empleador, que tendría que asumir esa contingencia. Eso es verdad, entonces es bueno como ponerlo como en preaviso. Sí, porque cualquier televidente podría pensar que solamente con el hecho de ser declarado y ser declarado inválido, no, son las dos condiciones, la fidelidad. Es decir, y cada caso en particular se estudiará conforme a esa fidelidad. Exacto. Entonces aquí es vital informarles que se da la invalidez cuando yo he sido calificado y el ente calificador me otorga pues establece que la pérdida de mi capacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional o derivada de ella está en un rango entre el 50% o más. Entonces en estos casos, y siempre y cuando pues se declare que sí se fue provocada por un accidente de trabajo, pero no con la intencionalidad pues del trabajador que se puso en riesgo, pues porque allí entonces si se va a un proceso alegarían culpa exclusiva de la víctima, es que él a propósito se accidentó. Bueno, eso ya sería un tema pues como ya muy especializado y es de mucho cuidado. Es decir, tiene que haber el reporte del accidente que nosotros mencionamos en el conversatorio anterior, y siempre teniendo en cuenta de que ese reporte esté acompañado, pues obviamente
la declaración que rinde esa persona que presenció el accidente, porque muchas veces lo rinde la persona que no es precisamente el que presenció y entonces da una información allá media, ni siquiera si es por ejemplo en una pierna, no sabe precisar si fue la derecha o la izquierda, si fue en el brazo o en el antebrazo, entonces es importante que sea la persona idónea. Entonces cuando ya aquí se otorga esta pensión, también al igual que en la enfermedad común por riesgo o el accidente por riesgo común, es en los mismos términos, entonces pues no habría caso volver a precisar quiénes son los beneficiarios porque eso ya había sido tema del anterior conversatorio. Entonces aquí lo que tenemos que mencionar es que igual hay un porcentaje pues para esa pensión por invalidez, pues por enfermedad o por accidente de trabajo. Entonces si a mí me calificaron tengo una calificación entre el 50 y el 66%, hay lugar a que me apliquen el 60% del IBL para cuando me vayan a otorgar la pensión. Y si esa pérdida de la capacidad oscila entre el 66% o más, entonces ya no me irán a liquidar un 60% del IBL, sino un 75%. Pero que si yo en mi incapacidad el médico determina o la junta o el ente calificador que yo necesito de otra persona para que las necesidades mínimas mías tengan que ser atendidas por otra persona porque no me puedo mover, sí, me tienen que llevar al baño, me tienen que duchar, o sea, quedé muy poco funcional, entonces hay lugar a que se le incremente en un 15% más esa pensión. ¿Sí me hago entender, doctor? Claro, doctora, habría que precisar aquí, cualquier usuario que nos pueda estar observando dirá, bueno, y en la parte económica, ¿qué es lo que está detallando ustedes? Serían esos rangos que acabo de hacer mención. Exacto, o sea, si es una persona que tenía que le liquidaron sobre el 60%, pues ya percibirá entonces un 75%, pero si es una persona que le estructuraron la invalidez y el porcentaje del IBL le dio para un 75%, ya tendrá derecho a un 90%, pero si yo voy a sustituir la pensión por un inválido, pero que era pensionado, entonces además del 100%, porque en las sustituciones yo recibo la pensión beneficiario, no hay modificación. Exacto, en las mismas condiciones, pues ahí sí no habría modificación. Pero ¿qué sucede? Ahora que mencionamos la sustitución de la pensión o la pensión de sobrevivientes, que son dos situaciones diferentes. Cuando es sustitución pensional es porque ese pensionado, ese inválido era pensionado, entonces la recibirá al 100% de lo que él estaba devengando. Pero si ese pensionado tenía además de su porcentaje ese 15% adicional, pues como ya se entiende que falleció, ya no se requiere la persona que le tenía que suplir esa necesidad, entonces le van a sustituir hasta el porcentaje en que él salió pensionado, pero se le quitaría o se le privaría de ese 15% adicional. Y si es el caso de un trabajador, de un cotizante, en los mismos términos. Si es para sustituir, si es para pensión de sobreviviente porque murió el trabajador que estaba inválido, ¿sí? Entonces también le suspenderían a los beneficiarios el 15%, pero también aquí hay lugar a una devolución, doctor Mauricio, en los riesgos profesionales, y esta devolución consiste en que si a mí yo cumplí con los requisitos de porcentaje, de fidelidad con el sistema, exacto, y entonces ya me conceden la pensión. Y se va doctora, precise, la pensión de invalidez. De invalidez, pero por accidente de trabajo o riesgo profesional. Entonces, en esos casos, también si yo pertenecía al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues habrá lugar a que devuelvan a ese beneficiario de esa pensión, le devuelvan el rendimiento y pues lo que había, exacto, y los aportes que él había alcanzado pues allí a cotizar. Y si es en el caso del régimen de prima media, pues en los mismos términos en que se pide una indemnización sustitutiva cuando uno no alcanza con el cumplimiento de los requisitos, también se le devolverá. Y también es importante precisar que en este sistema de riesgos profesionales, a pesar de yo estar pensionado, ¿sí?, tengo que cotizar al sistema de seguridad social en salud, o sea, todo pensionado de su pensioncita, de su mesada, le van a descontar el 12% pues a cargo
para la EPS, pues para que él tenga los derechos de por atención cualquiera de en las salud. tres contingencias del IBM, es decir, invalidez, vejez y muerte. Exacto, y es también importante aclarar que si a mí ya me declararon inválido y yo estoy ostentando la pensión de invalidez, pero después tengo una enfermedad y me incapacitan, yo no puedo, o sea, disfrutar de las dos cosas, incapacidad y pensión, no son compatibles. Amable teleaudiencia, en este momento se abre la línea de participación al 558-5312 para que, si a bien lo consideran, nos haga una llamada. Si aquí no nos avisan en el estudio que hay llamada, nosotros vamos dando continuación al tema. Doctora, ahí queda una inquietud. Señor. En los demás componentes que hemos hablado del sistema de seguridad social de manera integral, la vejez y la muerte, se habló del auxilio funerario. ¿Aquí aplica? Porque sí, es que puede quedar... Claro. ¿No? Sí, es bien válido porque a veces, como nosotros no seguimos... Hay unos derechos que uno dirá, allá se pueden reclamar. Claro. Acá, ¿no? Sí, sino que aquí de pronto uno trae el tema, pero como no tenemos un libreto que nos guíe, se nos pueden quedar cositas allí. Sí, es válida su pregunta. Aquí también el sistema de riesgos profesionales se da hay derecho a que se le reconozca a esa persona que haya comprobado o que compruebe con facturas expedidas por la casa de funerales que sufragó los gastos de entierro, bien de ese pensionado por invalidez o bien de ese trabajador que que había sido calificado y era inválido del sistema de riesgo profesional. Nos informan que hay una llamada. Sí, buena tarde. Aló, buena tarde. Buenas tardes. Sí, señor, escuchamos. Buenas tardes. Buena tarde. Me llamo José Eduardo y no quería tener una preguntita a la doctora. Sí, don José Alberto, le escuchamos un poco tenue, si puede subir su tono de voz y disminuirle el volumen. Ahí le estamos escuchando mejor. Ya. ¿José Alberto es su nombre? José Eduardo, y no que una preguntita para la doctora. Sí, don José Eduardo, José Eduardo. Con José Eduardo. No, una preguntita para la doctora, que es que la mujer y yo hemos cotizado 18 años cada uno. Sí, señor. Pero dejamos de cotizar. Ella tiene ya 51 años. Entonces yo necesito saber si a ella la acogida del régimen se va para que le den una pensión o qué debe hacer ella. Bueno, sí, lo que yo alcancé a escuchar, si la señora, su esposa, tiene 51 años, así tenga 18 años cotizados, primero habría que mirar la condición especial si ella cumple con unos requisitos del régimen de transición y con ese tiempo que tiene se pudiese pensionar. Pero si ella dice, no, es que no quiero cotizar más y quiero que me devuelvan en proporción pues a lo que establece la ley, igual no lo podría hacer ahora, porque los mismos requisitos de edad son tanto para pensionarse por vejez como para pedir la indemnización sustitutiva de la pensión. Entonces yo sí le hago un llamado, don José Eduardo, a que si usted tiene la historia laboral, por favor reserve una cita, nos llama y nosotros le revisamos su historia laboral, la de su esposa, y miramos a ver en qué condiciones está para que se le pueda informar si es pertinente que ella, y pues es lo más probable porque me dice que tiene 18 años, pues tampoco se pueden tirar pues como por la borda, como dicen No, por sería allí. Recomendable sí, lo que usted ha hecho mención, doctora, de los documentos para precisarle el camino más adecuado. Sí, porque ya tiene mucho terreno avanzado para que lo vaya a tirar por la borda solicitando una indemnización sustitutiva que nosotros sabemos que en cifras es nada. Eso es un promedio ponderado que es irrisorio. Entonces yo sí, aquí los dos le recomendamos que usted nos llame, lleve la historia y con mucho gusto nosotros nos sentamos, analizamos su caso en particular y le recomendamos que es lo más viable, porque si de pronto no hay capacidad, pues está también el régimen subsidiado y cumple también con los requisitos, porque tiene el número de semanas y tiene la edad. Sí, nos escuchó bien, señor José Eduardo. Don José Eduardo. ¿Sigue en la línea? Creo que hemos perdido la comunicación. Bueno, parece ser que ya se terminó la llamada, ¿sí?
Bueno, también aquí en el régimen, en el sistema de seguridad social, también hay lugar al traslado, doctor Mauricio, entre regímenes, así como se puede trasladar uno en la EPS o en el fondo de pensiones. Aquí el régimen del sistema de seguridad social, exacto, también tiene, hay un régimen público que es el que anteriormente uno conocía como el Seguro Social, la ARP del Seguro Social, que hoy en día se llama Positiva. Cuando yo estoy empresa, me matriculé, me afilié, me inscribí a Positiva, yo puedo trasladarme a una del régimen privado, como mencionemos dos, por ejemplo Suratep o cualquiera, o Colpatria, entonces me traslado después de 2 años. Antes no lo puedo hacer. Bueno, amable teleaudiencia, el programa pues se ha terminado por el día de hoy, complacidos con su sintonía. A la televidencia que nos está llamando, pues muchas gracias, porque eso también hace que el programa cada día, por el programa, que se interese el tema, y aquí seguiremos. En la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a iniciar un tema de familia, ya vamos a empezar a abordar otros temas como la patria potestad, bueno, muchos más. Les recordamos que también quienes no tienen la señal de Global TV, también pueden vernos o escuchar, no tanto vernos, sino escuchar el programa a través de la página www.canal2.cali.com. Ese Canal 2 es con el 2. Canal 2 Cali. Canal 2, perdón, sí, corrijo, www.canal2cali.com. Y el 2 no en letras, sino en número. Muchas gracias, amable teleaudiencia. Hasta un próximo programa. Doctor Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Dios a usted, bendiga a todos nosotros y a este programa.